Dios me los bendiga, amados. Dios, Dios precioso, maravilloso, el buen pastor, esté con cada uno de ustedes, porque ustedes se lo piden. A la fuerza Él no lo va a hacer. Así es que pidámosle hoy a nuestro Dios, como dice la palabra de Él: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hoy vamos a estar nosotros, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, dando esta enseñanza sobre los pastores que Dios, a través de toda la historia de la humanidad, Dios va poniendo pastores que guíen su rebaño, que guíen su hogar. Un varón, una mujer, también es llamado a pastorear. Podemos pastorear desde el mismo momento a nuestros hermanitos. A mí me tocó pastorear a mis hermanos menores. Y el pastor, según las Escrituras, hasta la vida puede dar por sus ovejas. El buen pastor, nuestro amado Jesús, dio su vida por nosotros. Dios es el que me trae este recuerdo y no lo planifico, ¿verdad? Para nada. Cuando me tocó quedarme con mis hermanos, Dios puso en mí la responsabilidad, porque yo era una niña quizás de unos 9 años. Y me acuerdo que cuando íbamos a un pozo de agua que estaba construido, era de pura piedra, él era así, y de allí salía una vertiente muy linda de agua. Habían los antepasados, no sabemos quiénes, habían cavado un hoyo en la roca y de ahí salía agua, y entonces había una gran piedra donde uno caminaba y a la vez había un hoyo hacia abajo, y ahí se metía uno y se ponía a lavar. Me acuerdo que yo me fui con mi hermanita menor, y mientras yo lavaba la ropa de ellos y la mía, vi que mi hermana rodó, se vino desde arriba, iba a caer hacia el hoyo y se iba a fracturar, quebrar, no sé. En ese momento yo no pensé en mi propia vida, sino que pensé en mi hermanita. Así es que Dios es tan bueno, tan lindo, que desde nuestra infancia nos manda a pastorear. Yo he visto niños que agarran de la mano a otro más chiquitito y lo llevan caminando y van con él cuidando a su hermanito. Entonces Dios a Adán y a Eva los puso a pastorear esta tierra, pero ellos fallaron, y yo le fallé a mis hermanos. Me acuerdo que para yo dominarlos, porque mi hermana y mi hermano les gustaba andar afuera jugando, entonces yo les infundía miedo. Eso era fallar. Yo fallé. 9, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Mi mamá trabajaba, y ella a veces, por la misma necesidad que han tenido muchas mujeres sin un hombre a la par, ¿verdad? Ella dio su vida por nosotros y lo sigue haciendo. Entonces ella tenía que irse a trabajar para conseguirnos el dinero. A veces nos encargaba con los vecinos que nos echaran el ojito, decía. Siempre estuvo ella pendiente de nosotros, pero era yo la mayorcita. Estaba mi hermana Marisol, que ella vivía con los abuelitos, pero en el caso de mis otros hermanos, de parte de papá y mamá, yo era la mayor. A mí me tocó cuidarlos, echarles las tortillas, unas tortillitas chiquititas así, que mi papá nunca se llenaba con ella, y yo deseaba que ya se llenara para darle a mis hermanitos, ya que él llegaba del trabajo y me pedía una y otra tortilla, y mis hermanos estaban ahí, no habían comido, y yo estaba preocupadísima porque mis ovejitas no habían comido. El buen pastor se preocupa por las ovejas. Y decía que todos fallamos, ¿verdad? Yo le fallé a mis hermanos una vez. En mi idolatría me fui a una iglesia católica, me fui detrás de un ídolo, y esa vez que ellos estaban ahí solos, los dejé solos, los abandoné a mis ovejas. Amados,
este recuerdo no lo tenía planificado. Es la verdad, mis hermanos lo saben. Quizás no todos en mi familia lo saben. Cómo me tocó andar con mis hermanos rodamos mientras mi madrecita hacía de todo, sacrificio. Ella hacía panes, cosas de hornos, ella hacía, compraba la cuajada, la vendía, bueno, de todo. Pero no nos faltó la comida. Siempre había, aunque sea una tortillita para comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas madres que Dios, ¿verdad? De esas madres, a todos ustedes los hijos pequeños, porque hay otras que los abandonan y se olvidan de los hijos, del fruto de su vientre. Yo siempre he dicho, yo no he sido la madre que mis hijos necesitaron. Fallé como pastora. Pero del pastorado que yo hoy te quiero hablar es del que Cristo manda a que cuiden el rebaño de Él para guiarlo hacia Dios. Entonces yo les voy a regalar unas citas que son un poco duras, que las tengo acá y las voy a leer para que usted se dé cuenta que a esos pastores a través de todo el tiempo de Israel, el Señor les llamó duros la atención, y dice Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara Dios. ¿Se da cuenta? Esto Dios se lo decía a través de los profetas de Él, verdaderos profetas, a los que dirigían a Israel, los sacerdotes, que ellos eran los indicados en enseñar la palabra de Dios al pueblo para que el pueblo no fuera a hacer lo malo. Ellos tenían que enseñar la ley, lo que es el Antiguo Testamento, pero ellos cambiaron su corazón hacia Satanás, hacia la riqueza, la avaricia, la codicia, y más bien aquí el Señor los acusa con verdad. Dios nunca te va a decir eres malo siendo bueno. Dios dice la verdad. El otro versículo está en Jeremías 56, dice, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagas por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Amado, esta palabra quedó escrita para la iglesia del Señor en este tiempo. Así es que esta palabra también es para esos hombres y esas mujeres que Dios ha puesto frente a sus congregaciones. Si estás allí dirigiendo el rebaño de Dios, escucha lo que Dios hoy te dice. Porque si estás por lucro personal, el Señor dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de su prado. No creas que vas a quedar, al final vas a recibir el premio de la vida y los premios de los pastores. No, ay, te dice el Señor. En Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, los pastores, se fijan, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí. También Dios a los gobernantes les llamaba pastores. Y los profetas también, oiga bien, aquí todos le habían fallado al Señor. Y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Aquí nadie se le escapa al Señor. Habla de los sacerdotes, habla de los gobernantes y habla también de los profetas. En este tiempo vemos eso mismo. El pueblo elige a un presidente y el presidente se va detrás de la avaricia y se roba todo lo que la oveja da, y él se lucra, mete su lana en los bancos, la oveja queda desnuda y con frío, y si hace calor tampoco tiene para refrigerarse, no tiene agua para su sed, porque entonces los gobernantes, esos pastores que Dios también los pone como, esos gobernantes que Dios los pone como pastores, también Dios les va a demandar si ellos hicieron lo malo
y a los profetas, esos profetas que les soban el pecado a la gente y solo son profetizar mentira, y que te viene un carro y que te viene una casa, pero no le dicen arrepiéntete porque estás pecando, estás con la mujer de tu prójimo, porque andas así, o sea, no. Y al que predica así, nadie lo sigue, nadie lo mira, pero a los que mienten, la gente los sigue. A nosotros nos gusta que nos soben el pecado. A nosotros nos gusta que nos digan, ay, qué linda que estás. O sea, y tal vez ni siquiera estamos lindas por fuera, a lo mejor ya estamos de otra manera, pero nos gusta que nos engañen. Amados, esto es para las ovejas también. Tengamos cuidado de qué pastor estamos cerca. Oremos por los pastores. Yo le decía a una hermanita mía ayer que ella dice que miraba que el pastor, donde ella va, hacía el signo satánico. Entonces yo le decía a ella, en el entendimiento que yo he venido aprendiendo a estar en el Señor, cuántas veces yo he querido irme de donde yo me congrego mirando las fallas. Claro, el problema es que no nos vemos nuestras fallas. Ese sí es el problema. Solo somos ver hacia el frente. Yo tengo una maña, y le decía yo, hermana, no es así como usted piensa. Yo tengo una manía de mover mucho las manos, más cuando estoy en el bus predicando, yo grito, entonces yo estoy moviendo la mano, y cuando yo miro estoy haciendo así. Entonces mire, señalo y se me regresan estos dedos. Entonces la gente puede pensar, y yo también así lo creo, que estoy señalando, acusando. Entonces yo procuro ahora tener las manos un poco quietas, procuro, le pido a Dios que me ayude, y si muevo la mano a veces hago así mejor, porque a veces ofendemos a las demás personas. Yo sé que ese pastor no es lo que ella cree, sino que él es una manía que él tiene, y a veces hace así. Entonces pero él rápido mueve la mano y hace así, pero no es que él ande en brujería ni nada, porque él es un hombre de testimonio. Entonces yo le decía, hermanita, no se retire de la congregación, ore al Señor por ese siervo, le dije yo, porque si él anda mal, usted no lo va a enderezar yéndose, porque a donde usted vaya va a encontrar otro pastor con otras fallas. Entonces, lo que yo les aconsejo es, si usted está en un lugar de este tipo de pastores que el Señor dice hay, recuerde que es Dios el que los va a llamar a cuentas, no somos nosotros. Si nosotros podemos, vamos y le hablamos con las escrituras y le decimos, mire siervo, usted está mal en esto, mire siervo, usted está aquí en esto, y Dios le va a demandar. Yo lo amo, me voy a quedar, porque voy a quedarme orando por usted. Quizás el hombre no lo va a quedar viendo bien a uno, quizás la mujer no lo va a quedar viendo a uno bien, y nos van a despreciar, pero no se vaya, que la lucha del Hijo de Dios, de la oveja de Dios, en las escrituras, como decía el apóstol Pablo, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo, para que él predicara, dice, con sabiduría de Dios. Así que los pastores necesitan también la oración de sus ovejas. Ese berrido, ve por su pastor, amado. Así que es necesario que oremos, no los condenemos, porque el que va a venir a llamarles a cuenta se llama Jesucristo. Vamos a ver estas citas. Jeremías 2:8, no sé si ya la lee. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley, si ya lo leí, no me conocieron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban a Baal y andaban en otras cosas que no aprovechan. Zacarías 11:16-17 dice, porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Este pastor dice que el Señor lo va a levantar. Dios permitirá que haya gente mala, amado, y llegará un día que va a levantarse un ser lleno de demonios, que ya sabemos que es el anticristo. Dios lo va a permitir, por eso Él dice que Él lo va a levantar, o sea que Él va a permitirle que este hombre sea engrandecido. Pero mientras tanto también hay esos falsos pastores que Dios les deja, Dios les permite. Quizás el Señor a estos falsos pastores, Dios los deja para ver si ellos un día se arrepienten a través de la oración de nosotros, las ovejas. Ay del pastor inútil, dice aquí en este mismo versículo que les estoy leyendo. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño.
caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Así que cuidado, pastores que no andan conforme al mandato de Dios y lo que están haciendo nada más es lucrándose de la lana de las ovejas. Se enriquecen, agarran la lana, se hacen millonarios y dejan a las ovejas solitas, enfermas. Necesitan ellas curación y ustedes solo se agarran el dinero de la lana en ustedes propios, en su familia, en sus lucros personales, en aviones, en yates, en buenas casas, y las ovejas de su rebaño ustedes las tienen muriéndose y otras ya se murieron. Isaías 56:11, y los perros, oiga como Dios les llama a esta gente, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. ¿Qué más? Aquí está clarito, si usted persigue a uno de esos, deje de perseguirlo con ceguera. De lo que tiene que dar de acuerdo a Dios le ponga, no de más de lo que Dios le ponga. Si ellos empiezan con esas prédicas, esas falsas enseñanzas de sobarle el pecado y después le tiran así por debajera, que dé más, porque Dios le va a dar más, porque le va a dar carros, porque le va a dar casa. Amado hermano, no le des, porque lo que va a hacer es irse a lucrar de tu dinero, de tus ganancias decente. Trabaja y Dios te va a bendecir con el fruto de tu trabajo. Así vas a llegar a tener. Ahorra y de ahí vas a poder comprar lo que necesitas. No esperes que te caiga del cielo maná, porque el maná ya dejó de caer. Eso fue en el desierto. Hoy tenemos que trabajar honradamente y Dios nos va a bendecir a través de otros hijos de Dios, hermanos en Cristo, que cuando miren nuestras necesidades, Dios les va a tocar su corazón sin que le tengamos que andar rogando. Oremos a Dios, pidamos a Dios. Yo he tenido hasta que ir a prestar dinero y no me avergüenzo. Hoy no me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque oro muchísimo a Dios antes de hacer eso. Y es Dios el que nos va a ayudar, nos va a proveer para pagar, porque hay que pagar lo que debemos. Gloria a Dios. Aquí dice Jeremías 12:10. Muchos pastores han arruinado mi viña, han hollado, la han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Ezequiel 34:7. ¿Está escuchando lo que han hecho los pastores de aquel entonces y los de este tiempo también? Malos pastores, ¿oyeron? Malos pastores. Pero hay que orar, no te vayas de allí, quédate orando, que Dios te va a llevar si perdona, amas y sigues para adelante. Sigue orando, Dios va a tratar con esa gente. Para eso estamos las ovejas, para orar por los pastores. Dios, si no se dejan enderezar, Dios dice ay, ay, ay. Se les va a secar todo ellos, van a secarse con todo y su dinero. Ezequiel 34:7. Por tanto, pastores, dice, oíd palabra del Señor. Dios dice que escuches. Si estás escuchando esta palabra del Señor, gloria a Dios. Ezequiel 34:9. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Hay muchas citas que sigue diciendo el Señor que escuchen. En Ezequiel 34:9 también dice lo mismo. En Nahum 3:18. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria. Tus nobles reposan. Tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna. ¿Se da cuenta? Los pastores duermen. Ya no se levantan a orar. Ya no les importa buscar de Dios. Predican las mismas prédicas que predicaron cuando tenían llenura del Espíritu de Dios. Y hoy andan en la carne y predican prédicas antiguas que las tienen ahí guardadas. Pero ya no hay Espíritu Santo en esas prédicas. La palabra de Dios tiene poder. No va a dejar de hacer aquello para lo cual Dios la envió. Pero ya el Espíritu de Dios se alejó de esos falsos que están lucrándose. Y su ídolo ahora es el dinero, la avaricia y la codicia. Zacarías 11:8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos. Así está el Señor ya con estos falsos pastores, y su alma también se cansó de mí. Ellos se habían cansado de Dios, entonces el Señor también se cansó de ellos. Así va a pasar, amado, si no te arrepientes. Amada, si no te arrepientes. Aquí venía una mujer que andaba, ella decía que era misionera con su marido,
y era una vividora del evangelio. Yo oía cómo venía aquí a que yo le vendiera minutos, porque yo vendía minutos para los Estados Unidos y llamaba para la gente que vive en los Estados Unidos y ponía la voz, hasta la voz cambiaba. Y cuando me hablaba a mí, me hablaba con grosería, con prepotencia. Y yo le dije, con amor así le hablé: hermanita, le digo yo, ahorita usted estaba hablando con una dulzura hacia los Estados Unidos, y cuando me habla a mí, me habla con grosería. Mire, le digo yo, por su bien, pídele a Dios que la perdone y cambie, le dije. Porque es mi deber decirle a la gente, y de esta manera yo estoy obedeciendo a mi Señor. Para todo aquel que se está lucrando, quizás en una célula, quizás has puesto tu casa para cultos de célula y pides el dinero y te lo echas y no regresas ahí a las ovejas. También Dios te está hablando. No tenemos que lucrarnos de las cosas de Dios. Tenemos que vivir confiando que Dios es nuestro proveedor. Otra cosa es que alguien te diga: hermanito, toma, te regalo esto que Dios me puso en mi corazón, aquí te doy esta ofrenda, agárrala, es tuya. Pero no te robes. Procuremos, amado, con la ayuda de Dios, no ser ladrones de lo que es de Dios para las ovejas, porque lo que es que damos las ovejas en las congregaciones es para sustento del pastor, es verdad, pero también es para las otras ovejas cuando tienen necesidades. Yo siempre he dado testimonio que donde yo me congrego, allí estoy, porque miro que realmente el dinero se va. No le digo que no hay errores, porque los ha habido, pero el dinero se va a donde hay necesidad, y doy gloria a Dios por eso. Entonces aquí el Señor está molesto también con la oveja, porque la oveja también siguió en su pecado, no oró por el pastor y agarró las mañas de esos falsos pastores. Entonces Dios también dice en Zacarías 11:9, entonces dije: no os apacentaré más, la que ha de morir que muera, y la que ha de ser destruida que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne la una de la otra. Imagínense, y eso pasa en muchas congregaciones. Pleitos, contiendas, envidia. ¿Por qué? Porque el Señor ya se apartó de esas congregaciones, porque las ovejas no oraron. Esas ovejas se llenaron también de lo que tenía el pastor que andaba mal. Zacarías 10:3, contra los pastores se enciende mi ira. Oiga lo que dice el Señor, amado, que sirves a Dios y andas mal, escucha esta palabra. Y los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Dios cumplió, amado, Dios le cumplió esto que estoy leyendo a Israel. Los dispersó, tanto las ovejas como los pastores fueron destruidos, quedó un pequeño remanente y entre ellos se malmataban. Dios por misericordia guardó un pequeño grupito de israelitas que hasta hoy pues se multiplicaron y ahí están. Pero es pura misericordia de Dios. Ahora vámonos a leer. Hay otras citas. Yo los animo a buscar citas acerca de eso. Yo quiero leerle esto hermoso, esto maravilloso. Vamos a ver. Espérenme. Bueno, antes de leerle la cita que les quiero leer, les voy a leer Jeremías 23. Dice: ay de los pastores, les voy a leer todo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras y a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos. Gloria a Dios. Y crecerán y se multiplicarán, porque pondré sobre ellas pastores que las apacentarán. Esta es una profecía, y después Dios puso a los apóstoles, amados. Y ahí tenemos hoy los escritos de la palabra de Dios, y hoy tenemos el Espíritu Santo que nos guía hacia Dios. Y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Gloria a Dios. Aquí lo dice profecía de Dios. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo,
Él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia. Yo estoy esperando, amado, que Dios venga a hacer justicia a la tierra. Dice, justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. Por eso nosotros oramos por Israel, porque en esos días Dios también salva a este pueblo que se ha rebelado contra Dios. E Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia nuestra. Aleluya, gloria a Dios. Usted ha oído el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de Él. Acuérdese, por amor de su nombre. Amado, esta es la palabra que Dios tiene para los pastores que no obedecen al Señor, y para las ovejas también, para las ovejas. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga, amado. Sigamos adelante, aunque miremos actuaciones malas en los pastores y en los líderes, oremos por ellos. Y Dios los va a enderezar a ellos y a nosotros, porque también nosotros somos culpables de descarriarnos. No nos descarriemos más. Y si nos hemos descarriado, volvamos al Señor. No esperemos que el pastor llegue a buscarnos. Vayamos nosotros de regreso a la congregación de los justos, donde Dios derrama misericordia, dice su palabra, sobre los que le temen. Los que llegan y se congregan allí, Dios envía bendición y vida eterna. Por eso yo me congrego. No porque yo esté en la congregación perfecta. No, porque yo no soy perfecta. El único perfecto es Jesucristo. Me congrego allí porque Dios me ha mandado. Y lo dice su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Escuchamos todo. Y Dios dice que nos quiere juntos. Habitad los hermanos juntos y en armonía. Así nos quiere Dios. Si la hermana o el hermano está disgustado con tu vida, no estemos disgustados nosotros. Dios es fiel y va a tratar con ellos y va a tratar con nosotros y nos va a ayudar a ir al cielo si le obedecemos en su palabra. Que Dios me los bendiga, pues, que Dios me los guarde a todos. Allá nos vemos en la patria celestial. Esa es mi fe. Gloria solo a Dios. Aleluya.